Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar justamente sobre esta pequeña desaceleración que tiene la economía. Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, como siempre. Como todos los jueves. Bien, el día de ayer, ha salido recién publicado el día de hoy, don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha hecho un llamado justamente, ¿no?, para que el gobierno tome algunas medidas contra lo que comienza ya a perfilarse, que es una pequeña desaceleración, un pequeño enfriamiento. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión del IPE al respecto? Bueno, como es usual, las opiniones y sugerencias de Julio Velarde son muy buenas y muy acertadas. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses es que se ha notado ya claramente que el ritmo de crecimiento de la economía ha disminuido. Nada de esto quiere decir que no se pueda mejorar o que estamos condenados a que siga así o que va a empeorar, sino que simplemente con bastante claridad ha disminuido el ritmo de crecimiento y ahora estamos creciendo a un ritmo menor a lo que se considera nuestro potencial. Eso no es bueno porque cada punto menor de crecimiento, como espero verás, entiendo en la próxima entrevista, representa menor disminución de la pobreza. Si hacemos una aritmética sencilla de lo que ha ocurrido del 2004 al 2012, en los últimos 8 años, más o menos cada punto de crecimiento ha resultado en 130.000 menos pobres. Entonces, crecer un punto menos, manteniendo esta regla muy elemental, que es una aproximación muy sencilla, digamos, ¿no?, significa que hay 130.000 peruanos que no saldrían de la pobreza. Entonces hay un impacto importante que hay que tomar en cuenta. Y lo que también es cierto es que si bien parte de esta desaceleración se debe a factores externos, lo que está ocurriendo en Europa, un tema, es también claro que una parte significativa se debe a ciertos elementos de confianza y de dudas y de frenos y trabas a la inversión a los que hace referencia justamente Julio Velarde, y por lo tanto eso sí está bajo el control del gobierno y de los peruanos, ¿no? Don Julio hace referencia a 4 razones, 2 externas o exógenas y 2 internas, ¿no? Las 2 externas, dices, un poco lo que está ocurriendo justamente en Europa que tú mencionas, un pequeño enfriamiento que comienza a notarse en Estados Unidos y sobre todo uno que podría venir si es que la Fed efectivamente paraliza este programa de estímulo, sí, que ya lo comienzan a vislumbrar, ¿no? Yo entiendo, el mismo Julio Velarde también es optimista al respecto. Yo creo que el crecimiento americano va a tender a mejorar y yo creo que él piensa lo mismo, ¿no? Bueno, tal vez por eso la Fed está pensando ya en comenzar a relajar un poco la política. Pero Bernanke ha dicho específicamente que todavía no. O sea, sí, ha dicho, si no me equivoco, el día de ayer en su presentación en el Congreso, que no es hora todavía de quitar el estímulo. Correcto. ¿No? Y el otro factor son los precios de los metales, ¿no? Que eso de alguna manera impacta en nuestras exportaciones, pero hay el factor confianza, que es el que tú refieres, que es el que tiene que ver con las inversiones. Claro, porque hay temas que no controlamos y bueno, esperemos que vayan bien, pero hay temas que sí controlamos. Incluso el tema de los precios de los metales, si bien eso no lo controlamos, tenemos formas de enfrentarlo. Si la producción, si el volumen de producción de minerales en el Perú hubiera crecido como podría haber crecido, nos hubiera impactado muchísimo menos el que los precios de los minerales hubieran caído. Uno compensa mucho eso con más volumen. Lo que pasa es que nuestro volumen de producción desde el año 2008, que no aumenta, está casi estancado, como está hasta bajar, aumentó un poco, en neto ha estado casi estancado, ya 5 años casi, y los precios han bajado. Si los volúmenes hubieran aumentado, hubiéramos compensado la reducción en precios, ¿no? Claro. Algo que siempre lo hemos estado viendo en la época de vacas gordas y que lamentablemente ahora que entramos a la época de vacas flacas va con mayor razón probablemente a salir del radar, es ese margen en ganancias en productividad que tiene el Perú. Perú tiene un potencial de ganancia en productividad es de los más brutal, grandes, y no estamos haciendo nada en ese respecto. Bueno, no solo eso, lo que ya ha ocurrido, ha habido enormes ganancias en productividad en el Perú, son uno de los países que mayor ganancia en productividad ha tenido en el mundo. Por ejemplo, Perú y China han tenido ganancias en productividad casi iguales. China es el país que más ha crecido en el mundo en la última década, ¿no? Lo he comentado en alguna oportunidad contigo, si Cusco e Ica fueran países independientes, serían el segundo y tercer país de mayor crecimiento en el mundo en la última década, ¿no? Para que tengamos una idea. Claro.
Entonces el Perú ha crecido muy fuerte y buena parte de ese crecimiento ha sido por ganancia en productividad. Ahora, fuera de ese tema están lo que llamamos los factores locales, que tienen que ver mucho con la paralización de obras por falta de autorizaciones y permisos y los problemas con confianza. Las paralizaciones de obras por problemas, por falta de autorizaciones, es algo que está bajo nuestro control, pero que el gobierno, yo estoy seguro, puede hacer algo al respecto, pero toma tiempo y no es fácil, y justamente no es que el gobierno no quiera que haya obras, es que hay problemas al interior del gobierno para poder ejecutar y tomar decisiones. Pero el tema de confianza, eso es algo que sí... Es mucho más complejo, pues, ¿no? Es más complejo, pero también es más fácil si uno tiene la intención de arreglarlo. Yo estoy seguro que en este momento unas cuantas declaraciones bien puestas del presidente harían maravillas para recuperar la confianza, si es que el presidente realmente quiere dar esas declaraciones y quiere dar esa señal de confianza. Las declaraciones hoy día del Premier creo que van en esa línea, en tratar de generar confianza, pero como tú bien dices, más importante que una declaración es que hayan un grupo de declaraciones y que todas sean consistentes Eso en sí es, mismas, porque ¿no? lo que ha venido es, lo que ha llevado a la dimensión de confianza, no es solamente un tema, no ha sido solamente Repsol, digamos, ¿no? Ese era el que centralizó la discusión, el debate, pero ha habido toda una serie de elementos que han llevado a dudas. La inversión sigue creciendo, no es que la gente esté huyendo del país, ni mucho menos, pero no está creciendo al ritmo que está creciendo. Nuestro estimado es que este primer trimestre del año 2013, la inversión privada va a crecer a un solo dígito, del orden de 7-8%, creo. Cuando hemos estado creciendo entre Túnez, 15 y 20, el ministro, ¿no?, de Economía hoy día ha salido a decir que 6% de crecimiento, que es lo mínimo que a lo que deberíamos estar aspirando, es nuestro potencial, requiere que la inversión privada esté creciendo por lo menos a 2 dígitos. Yo creo que este primer trimestre no va a ser así. En el primer semestre del gobierno del presidente Humala ocurrió lo mismo, la inversión privada solo creció como 8%, pero rápidamente comenzó a aumentar a un ritmo mucho mayor. Y por eso el año 2012 comenzamos a retomar, ¿no? Claro, una vez que se fueron resolviendo y disminuyendo los temores y la desconfianza inicial, el ritmo de crecimiento de la inversión aumentó muchísimo. Yo creo que esa recuperación rápida de confianza que lleva resultados prácticos sobre la inversión privada y el crecimiento en plazos relativamente breves es algo que está absolutamente en las manos del gobierno de hacerlo. Ahora, uno sigue las declaraciones del presidente durante las últimas, sobre todo 3 a 4 semanas. Él ha estado muy activo en el interior, ha estado viajando mucho al interior y hemos recibido, gracias a RTP, estas imágenes donde él permanentemente hace referencia a la gran transformación. Y para cualquier persona más o menos educada, la gran transformación es ese primer plan de gobierno del partido Gana Perú. Entonces, si yo fuera un inversionista y escucho al presidente hablando 4 semanas seguidas de la gran transformación, lo menos que tengo es urticaria, ¿no? Yo estoy seguro que causa, digamos, preocupación y no es una cosa que ayuda a la confianza, pero yo creo que la forma en que, digamos, se pueden compatibilizar la necesidad de aumentar la confianza y las inversiones y mantener el interés del presidente en hacer una gran transformación en el Perú es aclarar cuál es la gran transformación que quieres. Y yo estoy seguro que el objetivo de incluso su plan de gobierno inicial, llamada a la gran transformación y a lo que, digamos, la gente se le ha quedado en la mente, era disminuir la pobreza, mejorar la inclusión, aumentar el crecimiento, mejorar las oportunidades y fomentar el progreso del país. En eso estamos todos de acuerdo. No, y además el problema era cómo lo haces, digamos, claro, ¿no? Y yo creo que el presidente le quedó claro que la forma en que planteaba hacerlo en ese momento inicialmente llamado la gran transformación, no era la forma que se iba a hacer. Para mí me queda claro que si se hubiera implementado ese programa de gobierno, hubiera sido un desastre para el Perú. No es cuestión de que hay discrepancia, no, hubiera sido catastrófico. Ahora, yo creo que el presidente lo entendió, dijo que eso no es lo que va a hacer. Lo que él quiere es una gran transformación. Él quiere inclusión, él quiere disminución de pobreza, quiere crecimiento, quiere progreso social. Todo eso lo queremos todos los peruanos. Simplemente hay que saber que esta gran transformación no se va a hacer de la manera en que se planteaba en ese documento antiguo, sino de otra manera que además ha mostrado que efectivamente la puede lograr y la ha estado logrando. Como hemos comentado en alguna oportunidad, el crecimiento económico que ha tenido el Perú en la última década
ha sido probablemente el crecimiento económico más inclusivo, no solo en la historia del Perú, sino posiblemente en la historia del mundo. Sin ninguna duda, una de las primeras 5, ¿no? Sin ninguna duda, de la más importante del mundo y posiblemente la más importante en la historia del mundo. Entonces, no hay que cambiar mucho, simplemente hay que orientar un poco mejor. Hay cosas que se pueden mejorar, ahora, sobre todo en temas de políticas públicas, pero la idea general, la direccionalidad general, es extraordinariamente buena. Ahora, los economistas tendemos a hablar de temas justamente, ¿no? De números, pero parte importante de la confianza tiene que ver también con las instituciones políticas. En efecto. Y no sacar del panorama este tema de la reelección conyugal o como lo quieras llamar, también de alguna manera debe de golpear a los inversionistas, sobre todo extranjeros, que dicen, bueno, ¿cuál es la estabilidad democrática de este país en el futuro, ¿no? De nuevo, el Premier el día de hoy ha dado declaraciones directas sobre esto. Ha dicho que no solo es inconstitucional, sino que no va a ocurrir. Algunas opiniones que hemos ya recibido algunos líderes políticos dicen, bueno, eso lo deberían de estar diciendo el presidente o la primera dama. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Qué tan importante crees que es que salga o el presidente o la primera dama a zanjar este tema de una vez? Bueno, creo que tú respondiste un poco ya a esto anteriormente. Los mensajes que tiene que dar un gobierno no son ni un mensaje ni de una persona ni sobre un tema, ¿no? Lo que tiene que dar es mensajes consistentes, que sean los diferentes estamentos del gobierno, el premier, los ministros, funcionarios públicos, el mismo presidente cuando corresponda, sus partidarios en el Congreso cuando corresponda. Todos deberían estar dando mensajes más o menos orientados en la misma dirección. Obviamente, en ningún lugar del mundo, todo el mundo va a decir siempre lo mismo en total acuerdo, pero que el grueso de los mensajes sean consistentes y vayan en la misma dirección. Yo creo que en su oportunidad sería bueno que efectivamente también el presidente, pero tendrán sus motivos para saber quién lo dice en qué momento. Para eso hay un premier que comience dando las señales. Yo creo que para todo el mundo es absolutamente claro que si el premier sale claramente a decir esto después de una reunión del Consejo de Ministros, no es porque se le ocurrió a él. Entonces, eso es una buena señal. Ya el presidente verá en qué momento hace las declaraciones que juzga conveniente. Lo importante es que se sea consistente y que el mensaje sea claro. Escuché unas declaraciones que hizo el presidente a un medio extranjero en el sentido de que la confianza era una cosa muy importante. Creo que la comparó con el aire. Dijo que si mientras lo tienes ni te das cuenta que está ahí. En el momento que te comienza a faltar, aunque sea un poquito, realmente lo sientes. Si el presidente es consciente de eso, yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Hay un ordenamiento muy claro de lo que se necesita en el país. La confianza se necesita para la inversión. La inversión es indispensable para el crecimiento. El crecimiento es indispensable para el progreso social, la inclusión y la reducción de la pobreza. Sí, la línea lógica ese ordenamiento sencilla, lógico, ¿no? es clarísimo y no hay nadie en su sano juicio que pueda poner en duda. Además no hay ninguna que experiencia ¿no? internacional que pruebe lo contrario, ¿no? No, y además lo que ha ocurrido en el país es la demostración más clara de que eso efectivamente funciona. Y además yo tengo muy claro que en el gobierno lo entienden. Lo que hay que hacer es que yo creo que ha ocurrido a veces como después de tantos años de éxito, tantos años de crecimiento, a veces uno comienza a pensar que de repente la cosa es muy fácil y que uno puede tomar atajos o olvidarse de detalles que han sido Estamos dando por sentado que crecer al 6% es algo natural y así normal y que por lo tanto va, las cosas no tocan, las cosas las gana uno a punta de esfuerzo, constancia y buenas decisiones, ¿no? Muy bien. Miguel, te agradezco muchísimo tu participación. Como siempre, un gusto acá. Bien. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank descubre